Bueno, buenos días de nuevo. Esta es nuestra sesión grabada de miércoles 29 de septiembre, después de una larga sesión de preguntas. Entonces, ahora sí comenzamos con el tema del día de hoy. Para poder avanzar en lo que vamos a necesitar para resolver el laboratorio 3, pues entonces hoy voy a hablar de un par de cosas, importantes. Entonces, ustedes en el laboratorio 2 ya se tuvieron que enfrentar al estándar input y al estándar output. Entonces, intuitivamente ya saben qué son, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando ustedes tienen un programa que se está ejecutando, ese programa se está ejecutando por aquí en, llamémoslo, la máquina virtual de Python. La máquina virtual de Python está ejecutando un programa, ¿cierto? Aquí están las líneas de código. Esta línea de código, entonces llamémoslo el .py. Eso está alimentando la máquina virtual de Python y la máquina virtual de Python está haciendo su proceso de ejecución. Entonces, como ustedes ya vieron, hay una cosa que se llama la terminal, ¿cierto? Y usted se comunica con esa máquina virtual que está ejecutando ese programa con dos canales básicos. Entonces, lo que manda la máquina virtual de Python a un usuario que está en una terminal, ¿cierto? Se llama el standard output. Y el comando para mandar algo al standard output es simplemente print. Y lo que usted manda desde la terminal hasta la máquina virtual de Python es el standard input. ¿Y cuál es el comando para enviar algo por la terminal hasta la máquina virtual de Python? Ya lo han usado. Lo tuvieron que usar en el laboratorio 2, vamos. ¿Cuál? Input. Gracias. Entonces, input básicamente envía un mensaje, una cadena de caracteres a la máquina virtual de Python, y print manda una cadena de caracteres al standard output. O sea que en realidad usted aquí lo que tiene es algo interactivo, ¿cierto? En este prompt, ¿cierto? Usted puede enviar cosas y él básicamente también va a contestar con cosas, ¿cierto? Entonces, de esta manera, pues esto es lo que se llama una interfaz. Esto es una interfaz ASCII. Es una interfaz basada en texto, basada en caracteres ASCII, ¿cierto? Donde usted se puede comunicar con la máquina virtual. Les cuento que las interfaces gráficas, en realidad muy en el fondo, ¿cierto? Muy, muy en el fondo terminan siendo interfaces ASCII también, o sea, formas de comunicarse con la máquina virtual de Python que son un poquito más elaboradas, ya, con comunicación adicional, ¿cierto? Con el manejador de ventanas y con el manejador de objetos que aparecen en la ventana, pero eso termina siendo básicamente lo mismo. Entonces, para poder comunicarse pues de esa manera con el programa, ustedes se pueden comunicar así, pero ustedes también tienen, por ejemplo, el sistema de archivos. Sistema de archivos. Entonces, en el sistema de archivos de su computador, usted tiene una carpeta raíz. La carpeta raíz, pues básicamente tiene subcarpetas. La subcarpeta 1, la subcarpeta 2. En la mayoría de los computadores de ustedes, la carpeta raíz creo que se llama C2 puntos, ¿cierto? C. Y ustedes, por ejemplo, ahí tienen subcarpetas como la carpeta que se llama Windows. Dentro de la subcarpeta Windows tienen una carpeta que se llama Users. Luego su nombre de usuario y luego una subcarpeta que se llama Escritorio. Y dentro de alguna subcarpeta en particular, pues usted va a tener el archivo 1, el archivo 2 y así sucesivamente. El sistema operativo Windows en particular utiliza para identificar el tipo de archivos con extensiones. Entonces, por ejemplo, esto sería texto.txt. Entonces, si el archivo tiene extensión txt, yo ya sé que es un archivo de texto.
Si el archivo tiene extensión .doc, por ejemplo, sé que es un archivo que creó Microsoft Office. Si es un archivo que tiene extensión .py, sé que es un archivo que se creó con el objetivo específico de correrse como un programa de Python. Y así sucesivamente. Entonces, resulta que Python también tiene utilidades para poder interactuar en entrada-salida, ¿cierto? Para poder leer y escribir. Voy a escribir acá, ¿cierto? Ay, se me perdió. Para poder leer y escribir archivos. O sea que, por ejemplo, si yo tengo que meterle a Python 200 temperaturas, yo no voy a querer metérselas desde una terminal una por una. O sea, yo quiero tener una lista de 200 temperaturas, las voy a tener metidas en un archivo, y si las tengo metidas en un archivo, voy a querer luego procesarlas simplemente leyendo el archivo y leyendo todas las líneas que hay en el archivo simultáneamente. Si, por ejemplo, las tengo cargadas en una hoja de Excel, entonces me gustaría desde Python poder cargar específicamente esa lectura de Excel a ver qué sucede, ¿cierto? Esa es básicamente la idea con la forma en cómo ustedes pueden interactuar con fuentes de datos adicionales a partir del programa que están haciendo. Entonces, encontraron las facilidades para input y output, y lo que vamos a ver a continuación pues, puede ser un poquito más específico acerca de leer y escribir de ese sistema de archivos. Y lo puedo hacer línea por línea, lo puedo hacer lote por lote, o o puedo leer y cargar el archivo completo a la vez. Bien, dicho eso, como he explicado eso, carguemos PyChart y hagamos un ejemplo. Bien. Entonces, déjenme compartir pantalla de nuevo. Entonces aquí voy a crear un proyecto nuevo. ¿Cómo lo llamamos? Ejemplo, standard in out. Ejemplo, std y ya, standard input output. Créenlo en el compilador que quieran. Pues no vamos a usar nada especial, entonces lo voy a probar, lo voy a crear como en el intérprete del sistema. Y entonces acá voy a crear un archivo nuevo. Ese archivo nuevo lo voy a llamar ejemplo.py y ya. Entonces, este es un módulo para demostrar la entrada de datos desde archivo y no desde terminal. Entonces, se va a pedir una, a ver, esta es una forma de interactuar desde la consola, ¿cierto? Y desde la terminal del sistema operativo. No es la única forma, de hecho vamos a ver más formas en el transcurso del semestre, pero por ahora es la que necesito que aprendan a qué funciona, ¿cierto? Para poder desarrollar el laboratorio 3 con éxito, ¿cierto? Además, ejemplo de valores, ¿cómo se escribe centinela? Centinela con S, ¿cierto? Sí. O con C. Un valor centinela es un, no sé. Revisamos. Qué pena escribirlo mal. Déjalo mal escrito. Con C, profe, creo. Centinela, centinela, centinela o centinela. Soldado armado que se coloca de guardia. ¿Pero cuál? Ah, con C. Soldado armado que me parece con C ahí. Es con C, sí. Que eso es lo que quiera, ¿cierto? Un valor centinela. Un centinela es un soldado armado que se coloca de guardia. Y eso es lo que vamos a hacer, colocar a alguien armado
para que vigile algo, ¿cierto? Vamos a hacer ese centinela. Entonces, ejemplo, el enunciado, ¿cierto? Escribir un programa que le pregunte al usuario números enteros positivos y solo se detenga cuando se envíe un número negativo. Entonces, el valor centinela, pues entonces en este caso va a ser un número negativo. Entonces yo necesito empezar a preguntar y a preguntar y a preguntarle al usuario, oiga, deme un número entero. Y entonces ese número entero lo voy a utilizar para que lo siga preguntando y lo siga preguntando hasta que alguien me mande un número negativo. Cuando alguien me mande un número negativo, voy a saber que ya no tengo que seguir preguntando números. ¿Listos? Entonces, ¿cómo quieren comenzar? Sería con mientras. Sí, lo más fácil, ¿cierto? While. ¿While qué? Profe, y para iniciar el mientras le colocamos Una variable pues, adelante. adelante, sí. Entonces, ¿qué les parece si la variable terminado es igual a falso? No terminado. Entonces, while not done, Fran, así. Es usualmente más fácil. Miren que prácticamente está escrito en palabras, ¿no? Terminé, no. Lo inicialicé. O sea, en la línea 10 dije, ¿terminé? No, falso. Y en la pregunta 11 que estoy diciendo, mientras no haya terminado, entonces repita esto que estoy aquí haciendo acá. Entonces, prácticamente escrito en palabras. Y entonces, mientras no haya terminado, ¿qué hago? Le pregunto al usuario qué. Entonces, escribamos la respuesta del usuario, es igual a input, y le colocamos un prompt. Entre un número entero positivo. Eso es lo que quiero que haga, ¿cierto? Entre un número entero positivo. Esta respuesta, ¿cierto? ¿Qué tipo de variable es? Entero no sería entero. No. Ahí como está, profe, ahí como está es cadena. Ahí como está es cadena, muy bien. De hecho, miren, lo voy a hacer despacio. Le voy a decir que me imprima el tipo de variable. Imprímame el tipo de variable que es esa variable. Y de hecho, para no molestarme, le voy a decir que don es igual a true. O sea, ¿cuántas veces se va a repetir este ciclo while tal como lo tengo ahí? Una vez. Una Porque sola esto vez. sale. Entonces, corro el programa. Perdón, no lo quiero depurar, lo quiero correr. Corro el programa. Entre un número entero positivo. Pues en este momento me deja entrar lo que yo quiera, ¿no? Y simplemente me dice que devuelve un class string. Por ahora no me están pidiendo que lo valide, ¿cierto? No me están pidiendo que lo valide. Ya después ustedes sabrán que se pide que se valide por naturaleza. Pero por ahora yo voy a suponer que el usuario se comporta de forma adecuada y simplemente voy a convertir esto a entero. Entonces, si le pongo esto se llama un typecast, ¿cierto? La forma de hacer esto se llama un typecast, que es hacer un cast de un tipo, es coger un tipo de variable y forzarlo a que el mismo contenido, disculpen, a que el mismo contenido esté representado de otra manera. Entonces, voy a suponer que él aquí escribió un número, pero primero lo va a escribir en cadena. Entonces yo lo convierto a entero, ¿cierto? Con el typecast int, y entonces ya rest tiene que como tal decir que es de tipo entero. Miremos. Ahora ya no le puedo meter, ya le tengo que meter un número, ¿cierto? Me dice que es entero. Ahora bien, inclusive podría meterle un número flotante.
¿ya? Y él me dice, no, ese no se lo puedo convertir, ¿sí o qué? Esa es la naturaleza de cómo está hasta ahora. O sea que hasta ahora yo necesito que el usuario se comporte, ¿cierto? Que el usuario me meta un número entero como tal. Y entonces, ahora bien, ahora quiero que mientras ese número sea mayor que 0, él siga preguntando si sí o si no. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer If, dime? no, profe, que no. If, pues si de número, pero hay que quitar don igual a true porque si no me sale. Ok. ¿Y qué más? O sea, voy a hacer tu propuesta. Voy a quitar don igual a true. ¿Y qué más hago? Te escucho. Entonces, sí, if, Sí, if, eh, respuesta, respuesta. profe, ¿cómo es? ¿Cuál es el ejercicio primario que necesitamos? Dice que se repita mientras ese número sea positivo. Si respuesta es positivo, entonces... Mayor a 0. ahí. ¿Mayor o menor? Ah, mayor a 0, sí, profe, mayor. Bueno, yo lo escribo. Ustedes me dicen que estoy escribiendo. Entonces, ¿qué hago? No, sí, me perdí. Si el número es mayor a 0, ¿qué? Que se repita. O sea, don igual a falso. Eso es lo que tú quieres. O sea, esto se repite hasta que esto sea verdadero. Hasta que eso sea verdadero, Quité sí. el don a verdadero y si es mayor que 0, entonces don es igual a falso. Entonces, ¿será que ya? ¿O qué falta? Pues, Voy a colocar como un retorno o algo así. No, no, retorno no es necesario todavía. Entonces, y si... Entonces se pone sí, ¿Qué le pongo? el Sí. Ajá. no me puede... Bueno, sí. Si, Estoy haciendo lo que me dice. si respuesta es negativa, Sí. menor que 0, Ok. ya, pararse. Me parece que es así. Ya don igual a true. Sí. No es mejor, profe, un else. Un else El aquí. if, O sea, en vez de esto, un else. Lo voy a colocar aquí como alternativa. Sí, como alternativa, else. Serán cosas equivalentes. O sea, miren lo que ustedes están haciendo y tienen que tener mucho cuidado con esto. Acá están preguntando, ¿cierto? Si respuesta es mayor que 0. Si respuesta es mayor que 0, solamente tienen dos opciones, sí y no. ¿De acuerdo? Pero entonces acuérdense que respuesta mayor que 0 va por aquí. ¿El caso negativo cuál es? El caso negativo no es menor que 0. El caso negativo es menor o igual que 0. ¿Sí? O sea que si el número entero que yo le metí fue un 0, ¿el qué? O sea, esto no se ejecuta cuando el resto es mayor que 0 y esto no se ejecuta porque el resto tiene que ser menor que 0. O sea que si yo le metí aquí un 0, el if que estamos haciendo no se, no se ejecuta porque no es igual a 0 en ninguno de los dos casos. Si yo quito este y coloco este, ahora sí tengo la posibilidad de mirar que tengo dos opciones, ¿cierto? Entonces, de nuevo, respuesta mayor que 0. Si sí, se va por aquí y hace que don sea igual a falso. Y si se va por aquí, no. Es decir, esto va a ocurrir cuando res sea menor o igual que 0. Se va a ir por acá y don va a ser igual a true. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes están haciendo de esta manera. Ahora, la pregunta es, por aquí arriba, de entrada, don
era igual a falso. Y cuando yo me pregunto si respuesta es mayor que 0, pues debo seguir haciendo que sea igual a falso. O sea que mientras el ciclo se esté repitiendo, don es igual a falso y le digo que se repita para que sea igual a falso, ¿cierto? O sea, estoy simplemente repitiendo por este lado, del ciclo, ¿cierto? El ciclo viene por allá. Entonces, más bien, ¿cierto? ¿Por qué no preguntan simplemente si es menor que 0? Si es menor que 0, si es menor que 0, entonces ya no tengo que hacer esto. Solamente si es menor que 0, cambie don a true. Listo. Entonces, pues ya no necesito este tampoco. Entonces, solamente si es menor que 0, el valor de don cambia por true y se detiene. Entonces aquí dice detenerse si respuesta es menor que 0. O sea que estoy acercando el 0 en la familia de los enteros positivos. Pero esa es una discusión que los podemos tener con los matemáticos en otro momento, ¿cierto? Pero esto es una facultad de ingeniería. Las facultades de ingeniería, el 0 es un número positivo entero. En un departamento de matemáticas vamos a tener un problema, ¿cierto? Pero aquí no. Entonces, entre un número positivo, el 12, me dice que es de clase entero, el 13 es de clase entero, el 200 es de clase entero, el -1, pues me alcanzó a decir que era de clase entero, pero luego se detuvo. ¿Listo? O sea que el programa ya está funcionando más o menos como nosotros lo necesitamos. ¿Listos? Entonces, este valor resp, ¿cierto? Es un valor, ¿cierto? Que hace parte de la variable que usted tiene, ¿cierto? La variable que usted está manejando es resp, pero resp tiene un rango que es viable. El rango que es viable es el de los números positivos. El rango que es inviable es el de los números negativos, en este caso. Entonces, como el rango que es inviable es el de los números negativos, entonces usted por allá puede utilizar ese rango inviable como valores centinela. Entonces, ¿qué es un valor centinela? Algo que está fuera del rango de su operación y que puede ser usado como un valor para parar un ciclo. Hagamos otro ejemplo, ¿cierto? Hagamos un ejemplo en otro archivo con temperaturas. ¿Sí? Módulo que pregunta valores de temperatura en Celsius. Entonces, miren, de hecho, acuérdense que todo eso lo tienen que poner identificar, nombre, código, grupo, etcétera, etcétera. Yo solamente estoy colocando. Entonces, vamos a hacer un programa que pregunte temperaturas. Dígame valores de temperatura. Y deje de decirme valores de temperatura cuando ya no me metas un número que sea temperatura. ¿Cuáles son los números posibles de la temperatura en grados Celsius? ¿Cuál es el rango viable de números que yo puedo meter? Profe, una pregunta, pues lo podría volver a repetir. O sea, vamos a hacer un programa parecido a este, ¿cierto? Este programa tenía los números positivos enteros como el rango válido y los números negativos como el valor centinela que detiene el ciclo de preguntas. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero esta vez con temperatura. Lo que quiero mostrarles es que ya no les tengo que decir cuál es el rango válido, ustedes deberían saberlo. Si voy a preguntar por temperaturas, el usuario debería meterme números entre cuánto y cuánto. El rango válido de temperaturas en Celsius es. ¿Cuál es el rango válido de temperaturas en Celsius? ¿Los reales o qué? No.
Profe, no es según lo que pida. Por ejemplo, no sé. De 0 a 100. No. De 0 a 100 serían los grados centígrados. Ustedes saben que grados centígrados y Celsius no son lo mismo, ¿cierto? Grados centígrados es la designación que se hace para la escala de temperatura entre el punto de congelamiento del agua y el punto de ebullición del agua, que ocurre a una atmósfera de presión. Entonces, los grados centígrados solamente existen entre 0 y 100. Entonces, si yo hubiera puesto aquí centígrados, la respuesta de la compañera sería correcta. Los grados centígrados solamente existen entre 0 y 100. ¿Ya? Pero hay otra escala que sí es una escala continua, que es la escala de los grados Celsius. Ahora bien, entre 0 y 100, Celsius y centígrados es la misma vaina. Pero uno en general en ingeniería habla de grados Celsius porque tener temperaturas superiores a 100 grados es muy fácil, ¿cierto? Tener temperaturas inferiores también es muy fácil. Sin embargo, ¿cuál es el rango de temperatura? ¿Cuál es la menor temperatura que se puede lograr? I don't know. ¿Cómo que no? ¿No vieron química general? Eso ya no lo ven, ¿ok? Apenas la estoy viendo, profe. Profe, Dime. creo que está oscilando entre los 270, creo. Es que no me acuerdo. Sí, señor. ¿Por qué? Exactamente cuál es el valor. ¿Cuál es el cero absoluto? O sea, es que no hay un 0,0 absoluto, digamos así, como Profe. relativo, ¿no? Pero es Sí, sí como lo un hay, o sea, 170. está- Acá encontré que es menos 273,15. Exacto. Eso. Menos 273,15. De hecho, esa es la conversión a grados Kelvin que empieza en cero. Entonces, se considera el cero absoluto menos 273,15. En teoría, hasta más infinito. En teoría, ¿cierto? O sea que en realidad, si yo voy a usar un ciclo while para preguntar valores de temperatura y dígame valores de temperatura hasta que me dé un valor que sea menor, ¿cierto? Entonces voy a decir centinela para parar el ciclo, ¿cierto? Valores inferiores a, y pues escribamos menos 300. O sea, con cualquier valor que ocurra menor a 300 grados, yo ya sé que eso no es una temperatura. Entonces, sin necesidad de generar otras variables y por el mismo canal de comunicación por donde estoy leyendo el sensor de temperatura, me pueden traer el comando de parar. Entonces, o sea, imagínenselo así. O sea, ustedes tienen el computador está conectado con una estación meteorológica, tienen el canal de temperatura activado, por medio del cual estás leyendo la temperatura de ese sensor está conectado con tu estándar input. Usted conecta el estándar input, de hecho, déjenme, a ver, este es su computador, ¿sí? Su computador tiene una cosa que se llama un puerto, probablemente el puerto USB, aquí tiene conectado un dispositivo, ese dispositivo tiene una antenita, y por aquí está este dispositivo con una antenita conectado a, y por acá voy a dibujarlo por ahora como un cuadro que dice sensor temperatura. Entonces ese sensor de temperatura está instalado en el proceso. Después les explico por qué dibujo el sensor de temperatura de esa manera. Cuando digo después les explico, es por allá en la clase de medidas eléctricas e instrumentación que está en séptimo semestre. Pero esto es un sensor de temperatura típico. Este sensor está conectado a un transmisor, esto está un receptor, el receptor se conecta al puerto USB y dentro del computador, ¿cierto? Usted tiene un programita que se llama el driver de este señor, de este transmisor, llamémoslo RXTX, de este transmisor, y este es TXRX. El driver de ese transmisor básicamente se conecta a su programa en Python a través de un canal de estándar input. Listo. Eso es lo que vamos a simular. O sea que en este momento vamos a simular todo ese proceso. O sea, ya estamos hablando de ingeniería. Entonces, por el mismo canal por donde este data logger le está mandando temperaturas a su programa en Python, le puedo mandar la señal de que no le voy a mandar más temperaturas. ¿Ya? Puedo decirle, qué pereza, no, ya.
no más temperaturas. O por alguna razón alguien llega y presiona el botón de power aquí, apagar, y entonces este manda la señal de que lo apagaron. Y usualmente eso se hace pues, eso se hace con mensajes de comandos, pero lo vamos a simular aquí con un simple valor centinela. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, hagámoslo, ¿cierto? Terminé es igual a falso. Eso ya lo sabía hacer, ¿cierto? Mientras no haya terminado, entonces haga lo siguiente. Mientras no haya terminado, pregunte. Temperatura. Temperatura es igual a un número flotante. Aquí voy a escribir ingrese temperatura en Celsius. 2 puntos espacio. Perdón. Dentro de float me falta input. Entonces dejo que me ingrese la temperatura en Celsius. Cojo la temperatura que es un valor y simplemente me pregunto, ¿cierto? Y simplemente digo, done. Bueno, otra forma de resumir esto que ustedes tienen acá, si esto es menor que 0, entonces yo puedo directamente decir que done sea igual, ¿cierto? A temperatura menor o igual que menos 300.0. Ya, listo. Miren que aquí estoy haciendo la comparación. Temperatura menor o igual que menos 300. Si esto es verdadero, DON va a ser igual a verdadero, ¿cierto? Si esto es falso, DON va a ser igual a falso, el ciclo se repite. Entonces es como si hubiera resumido estas dos líneas en una sola. Simplemente dije que si la respuesta era menor que 0, esto fuera verdadero. De hecho, uy, ¿qué pasó? ¿Saben que usualmente... miren, sí, usualmente este tipo de estructuras PyCharm las reconoce. Y si ustedes van acá, le dicen invertir el if condition. No. Esta la invirtió. Código, reformat code. Qué raro, no la está reconociendo. Él usualmente reconoce este tipo de estructuras y dice, venga, esto que usted está haciendo acá puede escribirse más fácilmente así. ¿Cierto? O sea, es lo mismo decir rest igual, perdón, don igual a rest menor que 0. Es exactamente lo mismo. Lo mismo que tienen aquí, don igual a temperatura menor o igual a 300. O sea, porque esto me va a dar una variable booleana y sea verdadero o falso, la voy a almacenar en don. Y así sigo repitiendo la estructura. Entonces, supongan que ustedes tienen que entrar aquí 50 valores. Quiero las temperaturas del 1 al 50. Entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a correr esto y me dijeron 1.0, ¿cierto? 2.5, 3.6, 24.6 y así sucesivamente, ¿cierto? Pueden haber temperaturas del sol de 5000 grados centígrados, pero cuando le meto un valor negativo menor que 300, él sabe que hasta ahí paré. Y yo puedo hacer cosas, ¿cierto? Por ejemplo, imprimir la temperatura promedio de todas las temperaturas ingresadas. ¿Cierto? Y contar cuántas veces se ingresó una temperatura dada. ¿Cómo modificamos esto? Para responder a estos dos eventos, a estas dos necesidades. O sea, quieren que calcule la temperatura promedio, pero para calcular la temperatura promedio, obviamente necesito saber cuántas temperaturas he medido, ¿cierto? ¿Cuántas van? Entonces, ¿qué necesitamos? Profe, adentro no debería crear una nueva variable que sume la temperatura que tenía anteriormente con la nueva temperatura cada ciclo y al final, pues si coloca un contador, el contador más 1 y al final, cuando salga, las divide. Es una forma de hacerlo, sí. Te la voy a poner más difícil en cada iteración. O sea,
Yo quiero que cada vez que yo le meta una temperatura, me diga la temperatura promedio es. Y siga preguntando, ¿no? Pero lo que dijo el compañero es cierto. El problema de lo que dijo el compañero es que tengo que terminar. O sea, tengo que terminar para poder ver el resultado. O sea, el compañero propuso contador es igual a 0. Empezamos en 0, ¿cierto? Y entonces, cada vez que yo le meta una temperatura, entonces contador lo incremento en 1. Y al final, cuando yo termine, bueno, y necesito una suma. La suma de temperaturas que también la voy a inicializar en 0. Y aquí digo, suma es más igual a suma suma es más igual a suma más temperatura. Y al final voy a imprimir la temperatura promedio es de, y le coloco el valor suma dividido contador. Entonces, ¿qué creen? ¿Eso está bien o está mal? ¿Es tamal o es arepa o es chorizo? No, no es un tamal. ¿Estará bien? ¿Este programa estará correcto? ¿Estará incorrecto? Es lo que el compañero dijo que quería hacer para poder imprimir la temperatura al final. Pero miren este caso, ¿cierto? Ingrese la temperatura en grados Celsius. Entonces le voy a decir 10. Ingrese la temperatura 20. ¿Cuál es el promedio entre 10 y 20? Eso es fácil, ¿cierto? La temperatura promedio entre 10 y 20, ¿cuál es? 15. 15, o sea que si le meto un menos 300, el resultado debería ser, ¿cuál? ¿Cuál es el resultado? 15, ¿cierto? O sea, si paro, la temperatura promedio es 15, pero me dijo que la temperatura promedio es menos 90. ¿Por qué? Está contando la iteración del menos 300. Está involucrando el menos 300 en la cuenta. Entonces, ahora sí, me toca separar. O sea, que esto que hice aquí para facilitar esta cosa, me toca deshacerla, ¿cierto? Y entonces ahora sí me toca decir... si temperatura es menor que 300, entonces solo en ese caso don es igual a true. En otro caso, solamente en otro caso, entonces haga contador y actualice contador y actualice suma. Aquí sí lo tengo que separar, ¿cierto? Porque si voy a terminar, termino. Si voy a continuar, sigo acumulando. Miren que ya en este caso ya no estoy acumulando. Entonces, solamente por hacer esa separación, ahora sí, 10, 20, menos 300 y el resultado es 15. Ahora sí el resultado es matemáticamente correcto porque el menos 300 no tenía por qué estar, el valor centinela no tiene por qué hacer parte de mi cálculo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es la temperatura promedio en cada iteración? Pues, ustedes vienen acumulando, lo único que hay que hacer es meterla ahí adentro, ¿cierto? Inclusive si termino, ¿no? O sea, ahí, lo que sea suma contador. Entonces, 10, la temperatura promedio es 10. 20, la temperatura promedio es 15. Menos 300, termino. Y la temperatura promedio sigue siendo 15. Una forma de calcular la temperatura de forma recursiva. De forma recursiva es que no tengo que guardar la suma total, sino solamente el último valor. Entonces al último valor lo actualizo con el nuevo. Pero bueno, eso es, pues, como les digo, cuestiones de eficiencia matemática que no son muy importantes en este momento. Entonces, preguntas con respecto a este código, chicos. ¿Cómo lo ven?
Bien, profe. Y aprendí algo. Profe, o sea que cuando uno necesita sumar, por ejemplo, la entrada, un input, uno coloca suma más igual a la entrada. Sí, si no han visto esto antes, sí sería bueno entonces aclarar que suma igual a suma más temperatura es exactamente lo mismo que está acá. O sea, esta forma de escribirlo y esta forma de escribirlo son exactamente iguales. Entonces, esto que estoy haciendo aquí en esta línea, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que decir contador es igual a contador más 1. Listo. Y me la sé con por, y me la sé con dividido, ¿cierto? O sea, si ustedes quieren hacer una operación en donde el primer operando sea la misma variable, simplemente colocan la condición así, más igual por igual, y ya. Entonces, miren que ahí básicamente lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Son ciclos que prueban condiciones, utilizo valores fuera de rango para poderlos usar como centinelas. Si es que estoy haciendo el float. Obviamente esto falla si alguien dice ingrese la temperatura y le mete un no, ¿cierto? ¡Pam! Ahí me bota un error. Ahora, si ustedes buscan en Google cómo solucionar un value error, Para que trae, les botaría de uno la función try, exacto. ¿Quieren verla con try? Solamente por curiosidad mórbida. La voy a hacer de la forma más simple posible. Les voy a colocar un try acá y voy a meter toda la iteración del while dentro del try. ¿Ya? Y luego acá le voy a decir except value error. Caso en el cual no hago nada o continue. Entonces vuelvo a iterar. Ay, aquí me faltan 2 puntos. Listo, ya. Entonces simplemente lo que está diciendo es si a esto llegara, si esta conversión llegara a botar un error, ¿cierto? No haga nada con él. Bueno, seamos polite, imprima. Oiga, usted, usuario, lea bien. Decía número flotante, bueno, decía temperatura. O sea, un número. En la vida real uno no se puede desahogar con el usuario, ¿cierto? Pero aquí sí, ¿ya? Entonces, si le metemos un número 30.2, entonces está 90.3, está, y luego alguien le mete algo, run, y pues lo regañamos. Oiga, usted, usuario, lea bien. Ya, 94, y continuamos con el proceso. ¿Listo? Eso es todo. Esa es la forma más simple de hacerlo en este momento. Menos 300 para el proceso. Y termina con código 0, o sea, sin errores. Mentiras, ¿ve? Obviamente esto es molestando. Esto aquí sería error de valor. Ingrese una temperatura. Profe, Dime. mira que al hacerlo así solo da promedios del valor, el primer valor que da. No los coge todos. Póngalo a correr un momentico. 10, 20 y 30. O sea que el promedio es 20, ¿sí? Lo va relacionando por cada vez que entro. ¿Ok? ¿Cómo? Sino que yo ya entré a una, yo vi tan raro porque me aparece de una. También me confundí, profe. Otra vez, no te entiendo. A ver, no logro entender. ¿Estás confundido con qué?
No, que me confundí porque solo había entrado un valor y pues me apareció pues el promedio. Ah, sí, Y claro, depende. pues Ujú. cuando pones un valor, ¿cuál es el promedio de 10? 10. El promedio del número 10 es 10, ¿cierto? El promedio de 10 y 20 es 15. Eso prefiero ahora sí. Profe, mira que yo tengo eso mismo y no sé por qué no me funciona. ¿Quieres compartir tu pantalla y miramos cuál es el error de sintaxis que tienes? Porque si tienes exactamente eso mismo, debería funcionar. Acuérdense que esto es determinístico, o sea, si es exactamente lo mismo, se comporta exactamente igual. Entonces, si no se comporta igual, la conclusión es que no es exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí no hay tonos de grises, es blanco o negro. Profe, ya ve. Sí, espérate que estoy leyéndolo. Ah, claro, la línea 17, don igual a true. True tiene que ser con T mayúscula. Y en la línea 11, Ya. y eso está en el laboratorio 1, las variables booleanas, ¿cierto? True y false tienen que ser con la primera letra mayúscula. Eso. Ya. Córrelo, Gracias. córrelo. Déjanos ver a todos cómo corre. Listo. Excelente. Y ahí con menos 300 ya debería parar. Excelente. O sea, la programación es una rama de las matemáticas, de hecho, ¿cierto? El hecho de que es una rama de las matemáticas, de hecho, la fundamentación básica de las ciencias de la computación es una cosa que se llama la teoría de la complejidad. Y la teoría de la complejidad y los lenguajes formales es estudiada por una rama de las matemáticas. Sí, curiosamente, les cuento, en la mayoría de los países desarrollados hay dos carreras diferentes. Una que se llama Ciencias de la Computación y otra que se llama Ingeniería de Computadores. Lo que en Colombia y en casi toda Latinoamérica, en realidad Latinoamérica, sí, lo que en casi toda Latinoamérica se conoce como Ingeniería de Sistemas, el nombre completo es Ingeniería de Sistemas de Cómputo, ¿cierto? O sea, eso es Ingeniería de Computadores. La ingeniería de computadores es diferente a las ciencias de la computación. Las ciencias de la computación son las que estudian las matemáticas que hay por detrás y que sustentan todos estos problemas. Y eso usualmente estás en una facultad o en un departamento de matemáticas. En Colombia creo que solamente la Universidad de los Andes, si no estoy mal, tiene un programa asociado a su departamento de matemáticas en ciencias de la computación. De resto, todas las carreras son ingenierías de sistemas, o sea, ingeniería de computadores y no ciencias de la computación. No sé si me hago entender. ¿Y a qué va eso? A cositas como esta, ¿cierto? O sea, eso que les acabé de decir es un teorema fundamental de las ciencias de la computación. El teorema fundamental básicamente dice, si dos programas son iguales, con la misma entrada tienen que sacar la misma salida. Y allá está una demostración matemática para eso. Entonces, más que por molestar al compañero, ¿cierto? Porque obviamente estamos molestando en ese sentido, pero más que por molestar al compañero es una buena oportunidad para contarles eso, para contarles que cuando usted afirma, tengo exactamente lo mismo, pero no me da. Esa es una contradicción matemática. ¿Por qué? Porque si tiene exactamente lo mismo, le tiene que dar. Ya, pueden haber otros errores, ¿no? Entonces, o puede haber un problema de instalación del software o algo, pues ya puede haber otra cosa. Pero matemáticamente hablando, dos programas son iguales si solo si entregan exactamente el mismo resultado. De hecho, las ciencias de la computación son una cosa bien interesante y de ellas se derivan otras. Ustedes estudiando ingeniería van a ver toda una rama de materias que pertenecen al área de automatización. La automatización funciona también con base en unas teorías muy similares, que son la teoría de los lenguajes formales.
Entonces, por ejemplo, para usted automatizar un proceso en una planta, o sea, usted quiere trabajar en, no sé, comestibles La Rosa, Paños Hornes, Coca-Cola o lo que sea, y lo van a poner a que automatice la línea de producción de galletas o la línea de producción de paños. Todas esas aplicaciones de automatización que ocurren en planta no son más que aplicaciones específicas de lenguajes formales. Y los lenguajes formales son también una de las bases de las ciencias de la computación. O sea que ustedes interactúan, nosotros en ingeniería eléctrica interactuamos con las ciencias de la computación de una forma muy, muy cerrada. Muy cerrada. Es más, en casi todos los países desarrollados, la carrera se llama completa ingeniería eléctrica y de computadores, no solamente ingeniería eléctrica. Profe, ¿usted programa PLC? Sí, yo de hecho he dictado el curso de automatización industrial muchas veces. Gracias. Los PLCs pues, serán parte del estudio de ustedes en, creo que octavo o noveno semestre, de hecho en 2 cursos. Hay un curso que se llama automatización industrial y está básicamente dedicado a los PLCs, y está el laboratorio de relevación industrial, el laboratorio de automatización. Perdón, el pensum cambió. Ahora se llama automatización industrial y laboratorio de automatización industrial. Son materias de, si la memoria no me falla, noveno y décimo en simultáneo, en seguidilla, ¿cierto? O sea, el requisito del laboratorio es haber visto la materia. Entonces, en esos 2 cursos, pues van a ver toda la parte teórica de programación de PLCs, que es de hecho algo que les acabo de decir. Programar un PLC es un caso específico de un lenguaje formal, y hay 2 o 3 lenguajes de programación que terminan siendo la forma en cómo se programan los PLCs, que son Ladder, Grafset, bueno, en fin. Y fuera de eso, ya en el laboratorio ustedes ven tecnologías de PLCs. Entonces se tienen que enfrentar a un PLC específico, una ABB, un Omron, creo que tenemos ABB, Omron, Coyo, Telemecanic, y no recuerdo cuáles otras marcas. Siemens. Creo que en el laboratorio de ingenierías no hay Siemens. En el laboratorio de tecnología eléctrica sí hay PLCs de Siemens. Pero nosotros... De tecnología solo hay de Siemens y Logo. Ok, sí, en el de tecnología me imagino entonces que usan Siemens y por lo tanto programan Logo. En el de ingeniería creo que utilizamos Omron, Telemecanic, Coyo y... ¿cuál es el otro? Pero el programa de Siemens es que Automation Studio, donde se programa. Eso es para la materia, ¿cierto? Automation Studio es para poder independizarse de la tecnología. O sea, lo que nosotros hacemos en esas materias de automatización es dictar la teoría sin que la teoría esté amarrada a una tecnología específica. ¿Sí? Miren que nosotros aquí estamos hablando de Python como lenguaje de programación, pero no estamos amarrando a eso a que sea Python para un computador tipo von Neumann con el sistema operativo Windows instalado. O sea, ustedes tienen Windows, pero lo que estamos viendo es absolutamente genérico. Y de hecho, a pesar de que estamos usando Python, ustedes podrían programar en casi que cualquier cosa. Porque los conceptos son los mismos. La sintaxis es la que cambia. Cuando hacemos eso en programación de PLCs, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar la teoría, por eso la trabajamos en Automation Studio, para que sin importar a qué marca de PLC usted llega, usted sepa qué hacer. Y ya la especialización en la marca sea lo de menos. Bueno, chicos, este es un buen momento para detener la grabación.